implementarla. Okay. Por ejemplo, si estuviera la ley, suponiendo, y en 2018 llega otra persona a la presidencia que decide no hacer uso de esta ley ni de esta forma, esa ley podría ser letra muerta, ¿no? O sea, podría no tener ninguna aplicación. Aquí depende mucho también de la voluntad política del gobernante para decidir cómo utilizar la ley y en beneficio o no de la población o en perjuicio de la población. Este es un tema que queda pues así de abierto, ¿no? Depende de quién sea el gobernante, decidirá cómo se usa la ley y eso pues nos pone claro que en riesgo a todos. Me gustaría pasar un poco al estado de Jalisco. Se llevó a cabo una manifestación el sábado en contra de esta ley. ¿Qué es lo que se busca? ¿Se tiene pensado hacer una controversia constitucional? Bueno, cuando se promulga finalmente, al menos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunos partidos que votaron en contra plantearon esta idea, ¿no? De poder hacer una controversia constitucional a través de sus legisladores, porque la controversia solo la pueden presentar las instituciones y entonces no tanto como fracción parlamentaria, sino a través de sus legisladores tendrían que hacerlo. Hasta el momento la Corte no ha dicho que se haya presentado una controversia, pero este sería como el mecanismo idóneo para decir si la ley puede ser ajustada en algunas de las partes. Por ejemplo, el Instituto de Transparencia decía que no establece los mecanismos para proveer de información y que también esa parte es delicada. Entonces, si se decidiera ajustar en algunos puntos, pudiera haber cambios parciales o se pudiera abrogar o derogar toda la ley completa por considerarse que efectivamente está en contra de la Constitución y de los tratados internacionales que México es parte. Hay un mecanismo legal que se llama control de convencionalidad. Si México firmó acuerdos para respetar derechos humanos en este y en este y en este ámbito, todas nuestras disposiciones deben de ir acordes a esos tratados. Entonces, si esta ley va en contra de algunas disposiciones que vulneren derechos humanos, puede aplicarse este mecanismo de control para decir, no, esta ley no puede ser porque entonces ya no es congruente tu legislación constitucional y con los tratados internacionales con relación a los convenios que firmaste y te comprometiste como país. También pudiera suceder, pero ahí queda en manos de la Corte determinar en todo caso si los argumentos que presenten quienes planteen la controversia les lleven a rechazar totalmente la ley o a rechazar partes de la ley, así es, ciertos puntos, o pedir que sean aclarados o sean más específicos para evitar estos riesgos de las ambigüedades que nos lleven a violaciones de derechos o a falta de transparencia o a establecer un límite temporal. Toda esa parte pudiera ser aclarada, pero bueno, aquí lo ideal sería que se busquen otros mecanismos para resolver los problemas de inseguridad que nos alejen de esta idea de, pues, del control y de la represión y que nos lleven más hacia la parte social. Muy bien. ¿En Jalisco existe algún actor o partido político que la esté impulsando? Es que en realidad correspondería a nivel federal, digamos, hacerlo, y me parece que pues, los que votaron en contra, MC, PT, Morena, ellos son los que hablaron pues desde el ámbito legislativo de presentar una acción de controversia constitucional, aún no, pero yo pienso, fíjate que más allá de los partidos, quienes estamos en el ámbito académico, quienes sabemos de algún modo, estamos imbricados en el tema de la seguridad. En este caso, por ejemplo, yo que soy profesora de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de UDG, nosotros también tenemos que hacer un trabajo de revisar cuáles son los mecanismos que el Estado ha estado implementando en materia de seguridad y decir, bueno, si esto no funciona, pues ¿cuál es la otra forma en que sí puede funcionar? Claro, ya hay opiniones, hay grupos de activistas que han estado diciendo no es por ahí, es por acá. Pero también creo que los académicos y los que nos acercamos y nos preocupamos por el tema de la seguridad, los estudiantes incluso, podemos hacer un ejercicio de análisis y de revisar, bueno, entonces, cuáles son las salidas que pueden tener nuestros gobernantes ante la crisis de seguridad que se vive en México. Creo que falta esa parte, como más, quizá porque fue en diciembre, el periodo vacacional, la ausencia de actividades escolares, pues yo pienso que faltan más espacios académicos de discusión sobre cuál sería una estrategia idónea para mejorar la seguridad en México. Y por ejemplo, en caso de lo que hablábamos, de que se pueden pedir aclaración de algunos puntos en la controversia constitucional, ¿cuáles son los que busca el Estado de Jalisco cambiar o que se especifiquen?
Yo creo que la mayor preocupación tendría que ver con definir qué es seguridad interior, o sea, cómo se entiende los casos que pudieran atenderse como emergencias, si solamente tiene que ver con el crimen organizado o cuál es más específico. El tema de a quién se rinden cuentas, el tema de cuál es esta forma de tomar decisiones, que no sea discrecional, sino que tenga que haber un órgano de consulta, incluso con observatorios. Normalmente cuando hay, por ejemplo, un tema en conflicto como el feminicidio, se establece un observatorio para darle seguimiento y vigilar desde la sociedad civil qué se está haciendo. Y yo pienso que siempre debe involucrarse a los que saben, es decir, a los académicos de las instituciones, en este caso públicas y también privadas de Jalisco, para que hagan ese acompañamiento del cómo se implementa. Me parece que las autoridades muchas veces no toman en cuenta las voces de los expertos estudiosos y entonces hacen un trabajo pues limitado en ese sentido. Creo que debieran incorporar también a esta discusión en su implementación, si fuera el caso, a las universidades. Como se hizo un poco como lo del fiscal de anticorrupción, que estuvieron llamando para elegir perfiles y demás. Bueno, a lo mejor un proceso semejante pudiera implementarse aquí, considerando a las voces también de las universidades, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿algo más que te gustaría agregar? Pues que el tema de la inseguridad es un tema muy complejo realmente, tiene muchos factores, pero bueno, el tema de la forma en cómo se distribuyen los ingresos, cómo se reparte la riqueza, el tema de garantizar a todos los ciudadanos una vida con dignidad es uno de los puntos centrales que debiera tenerse en la mira de cualquier autoridad para poder empezar a resolverlo. Y el otro es que tanto desde las estructuras de la sociedad, me refiero a organizaciones civiles, de barrios, proyectos independientes, también tendrían que hacer, porque hemos llegado en el país a un punto tan complejo que ya es muy difícil que las autoridades por sí mismas puedan reconstruir el tejido social. Creo que debe hacerse desde ambos, ¿no? Desde lo que se hace de la autoridad y desde lo que hacemos nosotros como partes de la sociedad, académicos, activistas, sociedad civil organizada, para encontrar maneras de que vivamos en un entorno más seguro para nosotros y nuestras familias. Muy bien.